Señor les bendiga en esta nueva oportunidad que tenemos para estudiar la palabra de Dios. Seguiremos con el hilo de pensamiento de los acontecimientos ocurridos ante el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La reflexión que tendremos en este ambiente navideño quizá no sea tan grato en algún sentido para nosotros, pues veremos el sufrimiento ocurrido por el nacimiento del Mesías. Según lo enseña Mateo capítulo 2, verso 16 al 18 y Jeremías 31, 15. Vamos a leer el Evangelio de Mateo, donde también está la cita de Jeremías 31, 15. Y dice de la siguiente manera. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Analizando un poco la vida de Herodes, podemos darnos cuenta que era un genio en el asesinato. Al no más subir al trono, según narran algunos historiadores, empezó a aniquilar a cada uno de los integrantes del Sanedrín. El Sanedrín era el tribunal supremo de los judíos, y este Herodes prácticamente lo fulminó. Más tarde hizo una matanza improvisada, como quien dice, por gusto, de 300 oficiales de la corte. Después mató a su mujer, Mariamne se llamaba ella, y a la madre de esta, es decir, a su suegra, llamada Alejandra. También mató a su primogénito, llamado Antípater, y a otros 2 hijos suyos, Alejandro y Aristóbulo. Ya a la hora de su muerte, todavía alcanzó a hacer los preparativos para la matanza de muchos nobles de Jerusalén. Por tanto, no se podía esperar que Herodes aceptara tranquilamente la noticia de que había nacido un niño que llegaría a ser rey. Vemos en la lectura del pasaje en la que dice que Herodes inquirió cuidadosamente de los sabios que llegaron del oriente cuando habían visto la estrella. Al hacerlo, Herodes se puso a hacer cuentas y estaba deduciendo astutamente la edad del niño para dar los pasos que conducirían a eliminarlo. En este punto puso sus malvados planes en acción. Dio la orden de que todos los niños de 2 años para abajo, tanto en Belén como en sus alrededores, fueran asesinados. Debemos notar que Belén no era un pueblo grande y el número de los niños menores de 2 años no era tan grande que digamos. Pero eso no minimiza el crimen que Herodes realizó. Aquí tenemos una terrible ilustración acerca de lo que pueden llegar a ser algunas personas perversas para librarse de los planes y la obra de Jesucristo que muchas veces se interponen en la realización de sus malvadas acciones. Si una persona está obsesionada en seguir sus propios y egoístas planes, no va a querer que nadie se le interponga. Incluso puede ver a Dios o a los mismos creyentes como un estorbo para alcanzar sus propósitos malignos y ambiciosos.
y esto provocará que realice cosas terribles. Tanto que si no le logra quitar la vida a quien se oponga, tratará de destruirlo o destrozarlo como persona. La experiencia que estaban atravesando aquellas madres, aquellas familias en Belén de Judea, cuando Herodes ordenó la muerte de los niños menores de 2 años, Mateo lo trae como un recordatorio de lo que también pasó en Ramá, en tiempos de Raquel, y esto lo menciona el texto de Jeremías 31:15. Dice: así ha dicho el Señor, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Es Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. Indudablemente, la tristeza que embargaba a las madres hebreas en la época de la cautividad en Babilonia cobra un profundo significado con las lamentaciones de las madres que estaban en Belén en tiempos del Señor Jesús. Recordemos que Raquel era la esposa favorita de Jacob. Era la madre simbólica de las tribus del norte de Israel, a quienes el imperio de los asirios mataron y a los que sobrevivieron llevaron al cautiverio. Se dice que Raquel estaba llorando por aquellos cautivos en Ramá. Raquel había anhelado toda su vida tener hijos, según Génesis 31, y murió de dolor al dar a luz a Benjamín. Raquel entonces fue sepultada en Ramá, cerca de Belén. El profeta la representa como alguien que, levantando la cabeza de la tumba, rompe en llanto al ver a toda la tierra privada de sus hijos. Además de recordar aquella amarga y triste historia, también Mateo hace mención de la huida del Mesías, juntamente con sus padres, a Egipto, y la desolación causada por Herodes en la vecindad de la tumba de Raquel mediante la matanza de niños cuyas madres, al darlos a luz, pudieron llamarlos, al igual que lo hizo Raquel, hijos de dolor. Recordemos que el Evangelio hace mención del regreso del Mesías. Esto produce esperanza respecto de la herencia eterna para nosotros y aquellos que nos pertenecen, nuestras descendencias. Por tanto, se puede soportar las aflicciones presentes, las cuales son temporales. Debemos tener presente que, aunque para nosotros el nacimiento de Jesucristo y recordar con gratitud y gozo ese acontecimiento en estas fechas, para otros esto produce intolerancia y quieren desvirtuar el propósito de la Navidad con cosas que nada tienen que ver, como Santa Claus, los renos, los negocios para estas ocasiones, las fiestas bailables, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando realmente es un tiempo de reflexión, o por lo menos así debería de ser, y agradecimiento a Dios por haberse hecho carne y habitar entre nosotros para que pudiéramos tener perdón de pecados y salvación eterna. También debemos estar conscientes que Satanás y su sistema quiere aniquilar la fe y muchas veces emplea artilugios o artimañas para que ya no sigamos confiando en Dios. Quiere destruirnos o dañarnos al querer frustrar nuestra creencia y nuestra confianza en Dios. Pero no nos demos por vencidos. Hay esperanza en el Mesías, en Jesucristo, quien nos acompaña en todas las esferas de nuestra vida.
Sigamos adelante confiando en quien todo lo puede y lo hace en su tiempo. Que el Señor les bendiga y a la vez les invito a que escuchemos con gratitud a Dios la siguiente alabanza. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús, brilla la noche de paz, noche de amor. Ved qué bello resplandor, luz en el rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Nuestro